Bueno, el autor en el texto decía qué es ciencia y llegamos en la clase pasada a concluir de que no es fácil saber qué es ciencia ni cómo explicarlo, porque una cosa son mis conocimientos previos y otros son lo que la otra persona puede llegar a comprender o analizar de lo que yo estoy explicando. Entonces el autor en el texto decía que no es arte saber que el lápiz es más suave que el otro, es decir, él decía que el 3B era más suave que el 2H, pero sin embargo el docente debía de explicarle al alumno cuál era más suave o cuál podía ser como mejor para realizar dicha actividad. Y si el docente no lo decía, el alumno en la medida del paso del tiempo de sus conocimientos, su exploración, iba a saberlo. Entonces quiere decir que nosotros mediante la exploración de los conocimientos, de las herramientas, de las preguntas que nos surgen, vamos a darnos cuenta de qué realmente es ciencia o qué es para darle respuesta a lo que nos estamos generando una incógnita. Entonces ahí es donde es importante saber cómo comunicarnos y saber qué es lo que realmente se debe enseñar y qué se debe transmitir. Es decir, que por eso es importante qué se está enseñando y cuáles son las herramientas que se están utilizando para transmitir esta enseñanza. Entonces ahí es donde las palabras y las herramientas se comunican y son un medio para saber qué es ciencia y qué ciencia se está enseñando. Ahora bien, después de explicar que la ciencia es una herramienta y se comunica mediante palabras y estas deben ser las palabras exactas para generar una enseñanza o un aprendizaje de la ciencia. Pero también se debe de tener muy claro qué preguntas son necesarias para generar la incertidumbre o generar un campo más amplio en los educandos. Es decir, qué preguntas le puedo generar yo al educando que generen un aprendizaje en él mediante la exploración, el conocimiento y él esté abierto a nuevos conocimientos, a explorar, a preguntarse, a analizar. Bueno, y ya después de generarle pues esa incertidumbre ya al educando, ya decirle que hay preguntas, hay cosas que no sabemos, es necesaria la observación para darle respuesta a todo esto, ¿cierto? Entonces, la observación es importante porque gracias a esta surgen preguntas, incertidumbres, que mediante la ciencia, la exploración, le vamos a dar una respuesta diferente, alternativa, que quizás nosotros podamos ya saber como docentes o quizás no, y eso nos genere también tanto conocimiento a nosotros como a ellos, ¿cierto? Es ahí donde explorar genera una nueva vivencia y un nuevo conocimiento. Bueno, pero para esto nosotros como docentes tenemos que tener muy claro que ciencia se puede enseñar con cualquier objeto, es decir, una planta, un juguete, la naturaleza, los animales. ¿Por qué? Porque depende de nuestra pregunta generadora qué tanta incertidumbre vamos a generar en los educandos, es decir, ¿qué vamos a generarle al educando? Porque no siempre se le puede dar la respuesta, no siempre puede ser la vía fácil de yo como docente hablar y dar mis conocimientos, pero no les estoy generando un conocimiento previo a ellos o un conocimiento o un aprendizaje diferente que les quede, que les marque. Entonces, eso es la parte fundamental. De hecho, esto es importante generar aprendizajes y conocimientos significativos. ¿Por qué? Porque el educando va a quedar marcado. Es decir, que cuando ya sepa dicho tema sobre la ciencia o algo que estemos explicando, el educando va a quedar con más preguntas, con querer saber más. Puede que él investigue más o le pregunte a sus papitos, le cuente a sus papitos que aprendió en la clase, le cuente a sus amigos, a sus compañeros y entre ellos sea un camino de doble vía para más conocimientos, es decir, que es una acumulación de conocimientos de doble vía. Es decir, una frase muy importante que dijo el autor y me parece que es importante recalcar es la siguiente: los conocimientos nos hacen seres racionales y le da valor al pensamiento y este nos genera libertad. También es importante que nosotros como docentes en formación nos estemos formando aún más en nuevos conocimientos, exploremos nosotros también, no solo los educandos, y generemos preguntas. No siempre lo básico, no siempre salgamos de la rutina, de explorar si tenemos los medios. Siempre estemos en la constante cómo, por qué, dónde, cuándo, no siempre darles las respuestas.